¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video donde les voy a enseñar cómo asistir a ver lucha libre del Consejo Mundial en la Arena Coliseo. Les voy a decir desde cómo llegar, cómo comprar los boletos. También les voy a decir si es peligroso o no venir y qué días hay funciones. Pero primero déjame darte algunos antecedentes. Cuando estás en Ciudad de México y escuchas a alguien decir vamos a las luchas, la gente se refiere usualmente a ver lucha libre del Consejo Mundial de Lucha Libre. CMLL tiene dos arenas en Ciudad de México. La Arena México, hecha para 16,000 personas y tiene funciones los días martes, viernes y domingo. Y la Arena Coliseo, hecha para 6,000 personas y que tiene funciones los días sábado. Hoy hablaremos de la Arena Coliseo, que es la arena de lucha libre más antigua. Fue construida en 1943 y su encanto es que permanece casi igual que en sus inicios. Entrar ahí es como regresar en el tiempo. Y para enseñarte cómo llegar, partiré desde el punto más céntrico que tiene la Ciudad de México, el Zócalo capitalino. Tomando como referencia la Catedral de Ciudad de México, tienes que ir de este lado hacia la calle de Brasil. Así es, tienes que caminar hacia la lateral izquierda de la catedral. Ahí vas a ver el Nacional Monte de Piedad. Continuar derecho y vas a encontrarte con la calle de Brasil. Ahí te enseño el nombre de la calle. El siguiente paso nuevamente es caminar todo derecho hasta toparte con la hermosa iglesia de Santo Domingo. Esta iglesia es muy famosa, muy bonita y con mucha historia detrás. Y ahí en la iglesia de Santo Domingo lo único que tienes que hacer es caminar igualmente sobre la lateral de la iglesia, pasar por debajo de esos arcos y nuevamente todo derecho hasta topar con pared. Das vuelta al lado izquierdo y ahí ya está la monumental Arena Coliseo. El tiempo de recorrido caminando fue de 6 minutos. Si vienes en auto, hay varios estacionamientos sobre la calle de Perú, que es donde se encuentra la arena. El más cercano es el que está justo enfrente, aunque se llena demasiado. Yo personalmente prefiero irme en transporte público. Comprar boletos es muy sencillo. Los boletos salen a la venta aproximadamente mes y medio antes de la función. Para comprar boletos en las primeras filas, la única opción es comprarlos con la mayor anticipación posible por medio del sitio web Ticketmaster. Los primeros días que salen a la venta no se pueden comprar en taquilla, así que es mejor asegurar por medio de la compra en línea. Si quieres boletos en balcón o gradas, te recomiendo hacerlo máximo con una semana de anticipación y ya puedes comprarlos en línea o en taquillas de la Arena México o Coliseo. Por cierto, menores de 18 años no tienen permitido sentarse en las primeras 3 filas, así que si llevas niños, compra de la fila 4 para atrás. La Arena Coliseo cuenta con 2 taquillas, una es esa que tenemos del lado izquierdo y la otra está justo del lado derecho, ahí se ve atrasito de la ambulancia. Y recuerden que las taquillas de Arena Coliseo están abiertas solo los días sábado, pero si quieres comprar boletos para entrar a esta arena también puedes comprarlos en la Arena México. Y en la Arena México las taquillas están abiertas los días martes, miércoles, jueves y viernes y domingo también. Y si compraste boleto de balcón o gradas, te recomiendo que te vengas a formar por lo menos una hora antes del evento para encontrar un buen lugar, porque pues no es un ring numerado. Miren, ahí está un luchador tomando fotos con la gente. Es Oro Junior, es Oro Junior. Bueno, te decía que la zona de balcón y gradas no es ring numerado, así que conforme vas llegando vas agarrando el lugar. Y para agarrar el mejor lugar tienes que venirte a formar temprano. Aquí falta horita y media antes del evento y miren cómo está ya la fila. Pero vale totalmente la pena venir temprano para poder alcanzar un buen lugar. Y vamos a entrevistar aquí a mi amigo. ¿Cuál es tu nombre? José Luis Chaparro. José Luis, eres de los primeros que va a pasar, ¿verdad? Afirmativo. ¿Desde qué hora estás formado aquí? Hace una hora. Una horita y todavía falta otra hora, ¿no? Otra hora. Otra hora, 2 horas. Entonces, más o menos recomiendas que vengan a formarse con 2 horas de anticipación. Para lo que es balcón, sí, porque bueno, se ve muy bien ahí en esa zona, pero sí hay que llegar con anticipación. Oye, y si fuera un evento especial, Futuro, ¿cómo estás? Miren, ahí está nuestro amigo Futuro. Si fuera un evento especial, ¿con cuánto tiempo de anticipación? ¿Cómo está? ¿Con cuánto tiempo de anticipación Yo llegaría? creo que como con otras 2 horas. Otras 2 horitas para encontrar buen lugar, ¿no? Oye, ¿y para ti qué es un buen lugar ahí en balcón?
En la mera ceja ya ves que está el óvalo, Sí. en la mera ceja, hasta enfrente de la Hasta primera fila. enfrente, Se ve muy bien. ¿de los lados o de la parte de atrás? ¿Por dónde? Al mero centro, En el mero centro, ¿verdad? correcto. Perfecto, pues muchas gracias. No, ¿de qué, Dani? Saludos. Es momento de entrar y ya saben que para pasar a la Arena Coliseo, así como a la Arena México, siempre pasas por la revisión de esos policías que están ahí, donde checan que no traigas alimentos, bebidas, armas y tampoco cámaras profesionales. Recuerda que sí está permitido entrar con tu celular, tomar fotos y videos, pero cámaras como tal no te dejan pasar. Y ellos son mis amigos, los acomodadores. Ellos te ayudan a llegar a tu lugar sin contratiempos y obviamente tienen que darles una propina, amigos, porque es parte de su trabajo. Propinas, sobre todo he visto mucho extranjero que luego dice, ¿por qué habremos de darle propina? Obviamente porque nos están ayudando a llegar rápido y sin contratiempos a nuestro lugar. Así que muchas gracias, amigos, cuídense mucho. Gracias por ayudarnos. Esos son los pasillos de la Arena Coliseo. Si lo notan, se ve muy antigua, pero eso es lo que le da ese saborcito de tradición a esta bellísima arena. Y llegaba la hora de comenzar a disfrutar de la función del sábado. Es importante señalar que la función comienza los días sábado a las 7:30 de la noche. Amigos, algo bien importante que tienen que saber cuando vienen a Arena Coliseo es que aquí no reciben tarjeta de crédito ni de débito, tampoco dólares. Tienen que pagar con efectivo, así que tengan su dinerito para poder comprar refrescos, cerveza, michelada, palomitas, alguna golosina, lo que se les antoje, pero traigan efectivo. El día de hoy vine a ver lucha libre desde la zona de ringside de la fila 2. Y recuerda que en esta zona los asientos son numerados, es por eso que pude entrar minutitos antes de que comenzara la función. En próximos videos vamos a estar explorando la zona de balcón y gradas de esta bellísima arena. El ambiente es inigualable, es una arena de mucha tradición donde va mucha gente conocedora. Una de las diferencias entre esta arena y la Arena México es que aquí no hay barrera. Así que tienes a los luchadores más cerca y algunas veces, aunque ellos tratan de tener mucho cuidado, caen encima de ti. Así que si no quieres que caigan encima de ti, no compres primera fila. A partir de la segunda fila estarás seguro. La función dura aproximadamente 2 horas, a veces poco menos, a veces poco más, pues la mayoría de luchas son sin límite de tiempo. La lucha libre es muy sencilla de entender y asistir a la Arena Coliseo también es muy fácil. Sin embargo, si vas por primera vez, si no sabes nada de lucha libre, realmente te recomiendo que vayas con un servicio de guía. Hay muchos servicios de guía hoy en día, pero yo te voy a recomendar el que yo ofrezco, y es por medio de la aplicación de Airbnb. La temática de mi experiencia es vivir la lucha libre como si fueras un local. Te platico sobre la historia, los antecedentes, las reglas, la actualidad, te doy la cartelera del día y finalmente hacemos una actividad donde les regalo una máscara. Mis grupos son pequeños, usualmente asistimos a las primeras filas y me siento con ustedes para resolver cualquier duda. Para más información, contáctame en mi Instagram como Dani Luchas y ahí mándame un mensaje directo. Acabó la función y la pasamos genial, pero también te voy a enseñar cómo salir de aquí, cómo irte a tomar un Uber, a tomar tu transporte público o a irte al estacionamiento, así que acompáñame. La salida se torna muy caótica. Hay 3 puertas de salida, 2 laterales y una en medio que es la más grande. Aún así es mucha gente saliendo al mismo tiempo. La gente se para a ver los puestos, a convivir entre la afición, también esperar la salida de los luchadores para obtener una fotografía o un autógrafo, así que te recomiendo que seas paciente. Si deseas regresar a casa en transporte público, ya sea metro, metrobús o taxi de aplicación, lo que tienes que hacer es, al salir de la Arena Coliseo, caminar una calle hacia la izquierda hasta la calle de República de Chile. De ahí nuevamente a la izquierda, caminas una calle y ahí encontrarás el Metrobús.
Si caminas 3 calles más, encontrarás la calle de Tacuba y ese es un buen punto para tomar un taxi de aplicación sin tanta gente. Y si das la vuelta a tu derecha en la calle de Tacuba, encontrarás el Metro Allende. Vámonos a casita, gracias por ver este video. Recuerden darle like, suscribirse, darle clic a ese botón nuevo que se llama hypear y comentar obviamente. Y espero que este video les sirva mucho y vengan con toda confianza. Miren, yo voy con el celular caminando al final de la función y todo muy tranquilo. Cuídense muchos amigos, cuídense mucho. Nos veo en otro video de Dani Luchas.